Muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar titulado La influencia del teletrabajo y la flexibilidad horaria en la construcción de una employee experience positiva. Un webinar en el que vamos a descubrir cómo ha cambiado la employee experience con el paso de los años y sobre todo cómo ha cambiado en relación con la pandemia y con las nuevas formas de trabajar. Hace poco rescatábamos un dato de una encuesta de LinkedIn que decía que 7 de cada 10 trabajadores españoles afirman que el distanciamiento social con su equipo de trabajo ha impactado negativamente en su relación con el resto de los compañeros. Es decir, la experiencia del empleado ha cambiado y es misión de recursos humanos y de los gestores de personas intentar garantizar esta experiencia de empleado óptima, positiva, en entornos híbridos, en entornos de teletrabajo, en entornos incluso 100% remotos y en entornos donde la flexibilidad, no solo horaria, sino a todos los niveles, es clave, como veremos. Y en este webinar organizado por COBI, por iFeel y por Recursos Humanos Digital, contamos con 4 speakers de lujo que os voy a pasar a presentar a continuación. Vamos con ellos. En primer lugar tenemos a Emilio Massa, a ver si me puedo abrir aquí. Eso es. Tenemos a Emilio Massa, Senior Enterprise Relationship Manager en COBI. Muy buenos días, Emilio. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. Encantado de estar aquí con todos vosotros y muchas gracias. Cuéntanos qué es COBI, en qué consiste su actividad, así en 20 segunditos. Bueno, COBI es para mí, me gusta presentarlo como un nuevo paradigma de compensación. Yo siempre me gusta decir que tenemos un propósito y una visión que es cambiar el mundo de la compensación y con más foco en la parte de beneficios y retribución flexible. Eso sería COBI, dar una vuelta a un sistema tradicional, aprovechar las nuevas tecnologías y la digitalización para hacer una entrega mucho más enfocada a esa experiencia de usuario, ¿no? Facilitando también mucho la vida a esos departamentos de recursos humanos que a veces tienen mucha carga administrativa para poder entregarlo. Eso sería COBI. Muchísimas gracias, Emilio, por estar con nosotros en este webinar y deseando escucharte. También contamos, siguiendo con los anfitriones un poco del webinar, con Rafael San Román. Él es psicólogo, content and PR manager en iFeel. Muy buenos días, Rafael, bienvenido. Hola, buenos días a todos. Explico un poquito también qué es iFeel. Cuéntanos en 20 segundos lo que es iFeel. A ver si lo logro en 18. iFeel es una plataforma de bienestar emocional para empresas. Es decir, nos dedicamos a nivel psicológico, a nivel del cuidado del bienestar psicológico, a ofrecer a nuestros partners, nuestras empresas colaboradoras, un servicio completo, holístico de cuidado del bienestar psicológico. Entonces, digamos que la gran ventaja de iFeel es que muchos empleados de nuestros partners pueden beneficiarse de ese servicio de una manera cómoda, de una manera accesible y lo que nos deja especialmente orgullosos es pensar que mucha gente que no cuidaría de sí misma a nivel psicológico fuera de este servicio puede hacerlo gracias al programa de bienestar emocional de iFeel. Bueno, pues bienvenido, Rafael, y también deseando escuchar esa parte también de la salud emocional que es súper importante. También muchísimas gracias por estar con nosotros. También contamos con 2 empresones, 2 auténticos empresones, 2 gigantes de nuestro país y también a nivel internacional. En primer lugar, presentaros a Rocío Rodríguez, Associate Director Talent de EY. Muy buenos días, Rocío. Hola, muy buenos días. Encantada de estar aquí con todos vosotros. Bueno, bienvenida y cuéntanos así a grandes rasgos para los 2 o 3 en el mundo que no conozcan EY, ¿qué es EY? Cuéntanos. Bueno, pues EY es una de las Big Four, una de las firmas de servicios profesionales. Tenemos diferentes líneas de negocio. Iba a decir, principalmente, antiguamente, éramos línea de auditoría, que era la línea de negocio más grande, auditoría y estados financieros. Actualmente eso ha cambiado mucho y en nuestro caso estamos apostando por la consultoría y un asesoramiento mucho más personalizado. Entonces, las líneas tanto de consultoría como de asesoramiento fiscal, legal o incluso la parte de transacciones le han comido un trocito del pastel a la parte de auditoría, ¿no? Y son nuestras principales líneas de negocio. Bueno, pues bienvenida, Rocío, y muchas gracias por acompañarnos en este nuevo webinar. Y por último también tenemos, pues qué decir, de BBVA, ¿no? Al final, uno de los grandes entidades financieras a nivel mundial y contamos con Ima Catalá, su Global Head of Culture and Engagement de BBVA. Muy buenos días, Ima, bienvenida a este webinar. Buenos días, Adrián. Bueno, muchas gracias y gracias a todos por conectaros. Como has dicho, yo soy la responsable de Culture and Engagement a nivel global, ¿no? Porque BBVA, bueno, y todos conocéis que es una gran entidad financiera, ¿no? Que apuesta por la salud financiera y por la sostenibilidad. Pero bueno, en mi caso yo soy la responsable de que esta empresa con propósito y valores, ¿no?
trabajen las palancas que ayuden a que el empleado pues se sienta más orgulloso y esté más comprometido con la empresa, ¿no? Entonces a eso me dedico. Bueno, bienvenida, Inma. Así que ya tenemos, bueno, pues todas las personas que van a participar en este webinar, todos los speakers sobre la mesa. Me gustaría empezar precisamente contigo, Inma, para valorar, para poner sobre la mesa la temática, ¿no? ¿Cómo podemos valorar la Employee Experience en la actualidad? ¿Cómo ha cambiado? Dejamos atrás los tiempos en los que el salario lo era todo y ahora los trabajadores van demandando otro tipo de incentivos, otro tipo de iniciativas por parte de la empresa. ¿Qué es lo que están demandando los trabajadores en la actualidad en este momento? Pues mira, efectivamente, bueno, yo creo que en esta etapa post-pandémica es cierto que el trabajador no busca únicamente el salario, ¿no? Busca muchas más cosas, ¿no? Busca, pues como comentaba, empresas que tengan propósito, que tengan valores, que tengan impacto en la sociedad, ¿no? Y dentro de su trabajo en sí, quieren trabajar en empresas que sean diversas, que sean inclusivas, que a nivel personal les hagan crecer, tanto personal como profesionalmente, ¿no? Donde se valora meritocracia, con una formación continua muy elevada. Es decir, yo creo que ahora es el empleado que elige dónde quiere trabajar, ¿no? Ese empleado con ese talento y con esos skills tan difíciles de encontrar, ¿no? Lo has comentado tú en tu introducción, ¿no? Estamos buscando más cosas. El trabajo flexible es una, pero no es la única y tenemos que apostar por ellas, ¿no? Muchas gracias, Inma. Rocío, vamos contigo para sentar la temática y ver cómo valoráis desde EY cómo ha cambiado la Employee Experience, la experiencia de empleado, cómo debe cambiar para adaptarse a los tiempos actuales, Rocío. Pues ha cambiado radicalmente. Sí que es cierto que nosotros mucho antes de COVID ya teníamos flexibilidad, teníamos teletrabajo y demás. Y es verdad que el COVID nos ha ayudado a acelerar todo esto y llevarlo a otro nivel. Mi dificultad o la dificultad que yo creo que nos encontramos hoy en día en los departamentos de recursos humanos es que no tenemos muy claro qué es lo que quieren los empleados. Para mí ese es el principal reto y sobre todo cuando trabajas en una compañía muy grande en la que puede haber una dispersión de empleados pues enorme porque tenemos gente joven, tienes gente más mayor, cada uno con sus circunstancias. Entonces, una de las cosas de la que nos hemos dado cuenta que para mejorar la experiencia del empleado tenemos que ser capaces de ser muy flexibles en las compañías y sobre todo capaz de adaptarnos a las necesidades de cada uno de los colectivos. De cada una de las personas es imposible. Vamos a hablar por colectivos enteros porque a nivel individual yo creo que todavía no tenemos las herramientas para poder hacer esa gestión, pero sí que hemos tenido que ser mucho más flexibles de lo que éramos antes de COVID. Yo creo que la palabra flexible va a ser trending topic en este webinar, ¿no? Como es en la actualidad dentro del mundo laboral. Muchas gracias, Rocío. Emilio, por vuestra parte, ¿cómo lo veis desde COVID, tanto a nivel interno como a nivel de todas las empresas con las que trabajáis? Justo, ¿no? Pues que al final es sobre todo enfocarnos mucho a esa flexibilidad y adaptarnos a un nuevo entorno. Y que, fíjate, hablando ahora, escuchando a Inma, hablando de BVA, yo estuve hace mucho tiempo en BVA, en la parte de atracción, sobre todo para banca comercial, no tiene nada que ver con lo que es ahora, ¿no? Incorporamos, creo que eran 1.200 universitarios cada año que se incorporan a redes comerciales y esto ya no es igual, ¿no? Tiene que haber otras propuestas de valor, otras propuestas hacia el empleado para que cualquier organización o cualquier empleador pues sea atractivo, ¿no? Y va a pivotar sobre otras cosas, ¿no? Que ya apuntaba Inma y también Rocío, ¿no? Sobre esto de la flexibilidad, adaptarse y ofrecer muchas más cosas que no únicamente van del salario, ¿no? O sea, ahora mismo para ser competitivos ya no solamente tener una gran firma o una gran marca detrás, ¿no? Sino que hay que construirlo desde dentro y bueno, planteando diferentes propuestas, ¿no? Que van mucho con esto que decíamos de la flexibilidad y entra el teletrabajo, entra nuevas formas de compensación, nuevas formas incluso de trabajar, ¿no? Y ahora yo creo que es un momento donde la cultura es importante, revisarla, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de compañía realmente somos? Y si tenemos una compañía que está en línea con esto, que ya no es una tendencia, simplemente es algo que está aquí, viene para quedarse y tenemos que adaptarnos y tenemos que ofrecer esa propuesta en línea con lo que nos van a demandar, ¿no? Ha cambiado mucho ese perfil y, como decían, que ya no son únicamente las empresas las que seleccionan a sus empleados, sino que los empleados pues también tienen un poco esa mentalidad de encajar muy bien con qué principios, con qué valores, ¿no? Sobre lo que apoyaba también Inma, y esto yo creo que es vital ahora mismo. Es un nuevo paradigma a nivel laboral, ¿no? Que si se lo contásemos a nuestros abuelos, incluso a nuestros padres, quizás lo verían como estás loco, pero al final las cosas han cambiado y al final eso es el empleado el que elige la empresa, sobre todo en sectores en los que hay cierta escasez de talento, como podemos ver ahora en la actualidad. Rafa, cuéntanos cuál es la visión de iFeel, cuál es tu visión sobre cómo ha cambiado la Employee Experience, esa experiencia de empleado,
desde el pasado y hasta los tiempos que corren actualmente? Bueno, es un poco complejo de resumir porque hablamos de la experiencia del empleado como si todos los empleados del mundo o todos los empleados de una misma empresa fueran iguales. Y a mí siempre me gusta hacer hincapié en que el secreto o la magia a la que tienen que aspirar las empresas es a saber captar las necesidades y características particulares que tienen los diversos o muy diversos empleados que trabajan para ellas en función de diferentes parámetros, ¿no? De su edad, de su puesto, de su sueldo, de su nivel de responsabilidad, sus funciones. Entonces, sí, la experiencia del empleado, no sé si está cambiando la experiencia o está cambiando las aspiraciones que tenemos respecto a nuestra experiencia. Igual el cambio en la experiencia real va más lento porque todavía hay que implementar medidas y tienen que pasar tiempo para que den sus resultados, pero desde luego lo que sí está cambiando es una parte de esa experiencia que es las aspiraciones sobre la experiencia. ¿A qué creo que tengo yo derecho o qué me gustaría como empleado dentro de mi empresa? ¿Y cuál es la responsabilidad que adjudico a mi empresa a la hora de proveerme esa experiencia? Aquí yo creo que está la gran cantidad del cambio. Entonces, antes, pues como estáis diciendo y estoy completamente de acuerdo, la solución fácil era irse a lo material, a lo económico o a los, digamos, con todo el respeto, regalitos materiales o palmaditas más o menos fáciles, ¿no? Y ahora eso no es que haya perdido importancia porque siempre va a ser importante tener detalles con el empleado y siempre va a ser importante las condiciones económicas, obvio, pero no basta. Y no basta independientemente de, bueno, igual si cobro muy poco o tengo un puesto muy bajo, pues sí que me importa, ¿no? Pero independientemente del puesto, sí que aspiramos a trabajar en cosas que tengan más que ver con nuestros valores, a trabajar en empresas que respeten más nuestro espacio personal, a empresas que sean responsables con todas las facetas de la vida de la persona que no son estrictamente lo profesional, ¿no? Y aquí está el gran salto que no es novedoso al 100%, pero sí que, como tantas otras cosas, se ha acelerado con la pandemia. Se ha acelerado. Bueno, la palabra personalización también creo que es muy, muy importante, ¿no? En materia de employee experience, porque al final el café para todos no es café para todos, ¿no? Tiene que ser personalizado y al final adaptado a todos los diferentes perfiles que están conviviendo ahora en el mercado laboral. Vamos a introducir a un concepto que ha sido raro, que no ha salido todavía, que es el teletrabajo, el trabajo en remoto, el trabajo híbrido, que combina esas dos modalidades de trabajo. Y voy a empezar por Rocío en esta ocasión para ver cómo ha influido el teletrabajo en esta experiencia del empleado. No sé si a nivel de gestión de talento os ha propuesto complicaciones. Entiendo que por un lado ha tenido cosas buenas, cosas positivas, pero por otro lado entiendo que para garantizar esa employee experience de los empleados ha habido retos, ha habido dificultades que estáis tratando de superar. No sé cómo lo estáis gestionando desde EY, Rocío. Justo, Adrián. Pues nosotros desde EY lo estamos gestionando como podemos. A ver, lo primero que nosotros tenemos una política de total flexibilidad. Hoy, por ejemplo, me veis en la oficina, pero es mi único día de oficina esta semana de venir presencialmente, ¿no? Entonces tenemos una política de total flexibilidad, lo hemos denominado Smart Working 2.0, en el que la gente tiene total capacidad de decisión para decidir si viene a la oficina, si se queda en su casa o, en nuestro caso, si va a trabajar a las oficinas del cliente. En nuestro caso sí que es verdad que el cliente es el que manda y hay muchos clientes que nos quieren ver presencialmente y hay otros clientes que no nos quieren ver por sus oficinas. Entonces, una vez que cumplimos un poco las expectativas del cliente, sí que hay total libertad para gestionar cada uno su tiempo como quiera, para trabajar donde quiera y demás. La complicación de todo esto, y esto es algo que todo el mundo nos ha agradecido mucho, todos los empleados lo han agradecido. Para que os hagáis una idea, tenemos empleados que desde el 5 de marzo, que nosotros desalojamos la Torre de Madrid del 2020, todavía no han vuelto a pisar torre, porque así nos lo han pedido, se les ha respetado y hay que amoldarse, como bien decía Rafa o Emilio, a sus circunstancias personales. Y hay gente que te pide venir todos los días. Y esa es un poco la complejidad que tenemos, la gestión de estas situaciones que son muy particulares y totalmente diferentes. Hay gente que no quiere venir, hay gente que quiere venir y yo creo que les tenemos que dar la flexibilidad para que se sientan cómodos siempre y cuando todos entendamos lo mismo por teletrabajo y flexibilidad, que para mí es ahí donde tenemos el reto y donde tenemos la dificultad.
Para mí teletrabajar es trabajar el 75% de tu horario de trabajo en otra ubicación y tienes una flexibilidad de un 20 o de un 30% para mover horarios arriba, abajo, empezar más tarde, empezar más pronto, acabar antes, tener que salir al mediodía a recoger a tus niños o a irte al gimnasio si no tienes los niños. O sea, esa es esa parte de la flexibilidad. Pero cuando hay planteamientos que te hacen candidatos en los que te dicen, no, es que yo soy nocturno y quiero empezar a trabajar a partir de las 12 de la noche y quiero irme a trabajar al Puerto Santa María, ahí es donde empieza la dificultad de poder gestionar todo esto. Lo primero porque en nuestro caso no trabajamos de manera individual. Entonces, siempre trabajas con otras personas, con un equipo de trabajo y dando servicio a un cliente. Con lo cual hay que respetar unos mínimos porque era lo que hablábamos antes con Inma. Mi libertad acaba donde empieza la de los demás. Entonces, yo no puedo obligar a la gente a que se ciña a mis horarios de trabajo. Y esa gestión individualizada y el hacer entender que todos entendamos lo mismo por teletrabajo y por flexibilidad ha sido lo que más complicado nos ha supuesto o nos está suponiendo a día de hoy, ¿no? Que todos entendamos lo mismo por esos conceptos y nos respetemos unos a otros. Yo creo que es la clave ahora mismo. También, Rocío, en un sector con cierta rotación de talento como es el vuestro, también entiendo que el tema del onboarding ha sido complicado hacerlo, sobre todo que es 100% en remoto, ¿no? El incluir nuevos empleados en las dinámicas de grupo, tanto a nivel laboral como también a nivel social dentro de los equipos, ha sido un reto también en este sentido, ¿no, Rocío? Totalmente. Pensar que nosotros en ningún momento hemos dejado de contratar gente. O sea, ni siquiera cuando las restricciones eran máximas teníamos que hacer los salvoconductos a nuestros mensajeros para poder llevar los ordenadores a casa de la gente que estábamos contratando, que la verdad es que alucinaban y no entendían cómo en esas circunstancias éramos capaces de seguir contratando. Yo creo que la tecnología nos ha ayudado muchísimo a mantener ese contacto, a mantener esa relación. Lo que ocurre, que como todo en esta vida, después de 2 años o 2 años y pico, creo que hemos desvirtuado el uso de la tecnología para algunas cosas y que ahora no somos capaces de mantener una reunión presencial y todo tiene que ser a través de Teams. O sea, creo que el éxito, la clave de poder mantener esta flexibilidad, este teletrabajo, este smart working, en cada compañía que lo llamen como quieran, pero que es la flexibilidad de saber utilizar ese modelo híbrido en el que hay cosas que tienen que seguir siendo virtuales y no hay necesidad de volver al presencialismo y hay otras cosas que sí que son importantes hacerlas presencial porque no es lo mismo ver que tocar. Muchas gracias, Rocío. Inma, por vuestra parte, además, recientemente también habéis elaborado una estrategia cultural, ¿no?, de teletrabajo, del sistema híbrido que estáis implantando en BBVA. ¿Cómo estáis garantizando esa experiencia del empleado en un entorno remoto, en un entorno híbrido, en un entorno muy flexible como es el vuestro, Inma? Pues mira, nosotros aquí en BBVA yo creo que desde el principio, desde ese 8 de marzo, ¿no?, que dice Rocío, pues veíamos a toda la gente a casa y a toda la gente todas las fotografías y a partir de ahí empezó nuestro camino, ¿no? Nuestro camino a intentar hacer un trabajo flexible donde pudiéramos compaginar lo mejor de los dos mundos, ¿no? Empezó a venir la gente voluntariamente a partir de junio, ¿no? Y lo hicimos poco a poco. Ahora, después de mucha reflexión y mucho pensar cómo podíamos establecer las dinámicas que mantenieran este trabajo flexible bueno para todos, pues hemos adaptado pues una forma de trabajo que puedes elegir dónde estás, si en la oficina o en casa, en base trimestral, donde intentamos y establecemos que esos team days, ¿no?, esas dinámicas de equipo, intenten mejorar la cultura y el compromiso que el empleado tiene, ¿no? Porque, oye, tú comentabas en tu introducción que 7 de cada 10 empleados, ¿no?, dicen que se están erosionando o empeorando un poco las relaciones con los compañeros, ¿no? Y lo uno con el onboarding que comentas, ¿no? Todos nosotros, o por lo menos yo que llevo 11 años en BBVA, ya tengo establecidas unas relaciones, unas conexiones, ¿no?, con la gente. Eso hace que el día a día en teletrabajo o de trabajo no presencial pues sea sencillo. Pero ¿qué pasa con esa gente que viene nueva? ¿Qué pasa cuando van pasando los tiempos y ya no te tomas el café, hablas por el pasillo, tienes esa confianza con tus compañeros, ¿no? Pues eso se erosiona, ¿no? Y para mí ese es el principal reto que tenemos todas las compañías, ¿no? Cómo mantenemos esa relación de confianza que tenemos desde nuestras casas, ¿no? Ese orgullo de pertenencia a la empresa, esos colores, esos valores, ¿no? Y eso a día de hoy, aunque tengamos un trabajo flexible, que sea productivo, que la gente esté feliz, que establezcamos las dinámicas con los equipos, pues creo que todavía no está tan maduro el modelo como para saber
cómo nos va a erosionar. Porque vemos millones de encuestas como la que tú dices, oye, es más productivo, la gente está más feliz. En nuestro caso, el 92%, no el 73%, el 92% de la gente BVA quería un trabajo flexible. El mercado está ahí, o sea, pueden venir gente y decir, oye, no queremos trabajo flexible. Pero es que el mundo ya ha cambiado, no puedes ir contra el mundo. Pero ¿qué va a pasar dentro de 2 años con esta cultura, con este compromiso, con esta amistad que tienes con tus compañeros, ¿no? Pues bueno, tenemos ahí un reto importante, Adrián, todavía no resuelto. Nos toca seguir incidiendo, ¿no?, en esas estrategias de Employee Experience. Rescataba ese dato porque me parece muy importante, aunque parece que no tiene que ver con el ámbito laboral, tiene más que ver quizás con el ámbito social. Yo creo que muchas veces esa experiencia de empleado, esa experiencia que tenemos en el trabajo, se refiere mucho con los compañeros, ¿no? Se relaciona mucho con la relación que tenemos con nuestros compañeros. Y será mucho más fácil tener una experiencia óptima si nos llevamos bien con el equipo y tenemos una relación incluso más allá de lo laboral, ¿no?, que si nos llevamos mal o si no tenemos relación. Pero fíjate, Adrián, eso que estás comentando es totalmente cierto. Es decir, cuando tú tienes una relación personal con tu compañero, incrementas el grado de confianza, que oye, que todo esto está basado en la confianza, y la confianza no se regala ni se compra, la confianza se conquista, ¿no? Entonces, cuando tú tienes la confianza de una persona, el sí lo tienes en el 95% de las veces, aunque no veas cuál es el output. De hecho, nosotros nos medimos con Gallup, que es una de las herramientas de engagement mayores del mercado, ¿no? Y una de las 12 preguntas, por raro que parezca, es: ¿tienes un mejor amigo en el trabajo? ¿Qué significa? Si tienes una persona a la que confías totalmente, en la que aunque tú no veas las cosas le depositas la confianza, ¿no? Entonces, esa confianza es la que te tienes que ganar. Y esa confianza se erosiona si no tienes contacto humano, porque es que somos sujetos, no objetos, ¿no? Entonces, bueno, eso Rafa lo dirá mejor, ¿eh? Yo soy ingeniera, pero él que sabe, ¿no? Pero bueno, totalmente, Adrián. Por alusiones, Rafa, ¿cómo ves tú este tema y sobre todo el tema también que hablamos de las relaciones sociales, cómo se han erosionado dentro de las empresas y cómo afecta la experiencia de los empleados en ese sentido? Sí, por alusiones empezaré diciendo que yo tengo la suerte de no tener un mejor amigo en el trabajo, tengo varios mejores amigos, ¿no? Entonces, eso es un gran capital humano. Pero vamos, ¿qué pasa con el teletrabajo? O sea, a ver si consigo no escaparme mucho de tu pregunta. El teletrabajo literalmente es trabajar a distancia, pero es una distancia física. El desafío para la empresa y el desafío para los empleados es conseguir que la distancia no sea afectiva y conseguir hacerse presentes mutuamente a pesar de no estar compartiendo cada día el espacio físico. Evidentemente no puede ser lo mismo la presencialidad que en la distancia, pero ese es el arte, ¿no?, de cada empleado, de cada manager, de cada cultura corporativa, de ser capaces de conseguir que los empleados sientan que la empresa sigue estando presente y ellos siguen formando parte de un todo, de una misión, de un objetivo, de una cultura, de un equipo, a pesar de que estemos distribuidos. Y por otro lado, tener muy claro que el formato de trabajo presencial, híbrido, teletrabajo, me da igual, es un medio. El fin es trabajar mejor, producir más y mejor. Donde lo hagamos es un medio. Si hacemos de la presencialidad o del teletrabajo un fin, es cuando se desvirtúa y empezamos a abusar de lo digital, empezamos a abusar de lo presencial y entonces todo se deforma un poco. Recuérdame la pregunta, Adrián, porque sí que me he desviado. Estábamos hablando, nos habíamos desviado un poco del tema, aunque no, porque todo tiene relación. No estábamos hablando de cómo el teletrabajo se relaciona con la Employee Experience, pero hablábamos con Inma sobre todo sobre el tema de las relaciones sociales. ¿Cómo se han erosionado por culpa, entre comillas, de ese distanciamiento al que estamos sometidos actualmente con el teletrabajo, con los entornos híbridos, y cómo eso también repercute en la experiencia del empleado, ¿no? Porque todo está relacionado, ¿no? Lo laboral, lo social en este sentido. ¿Cómo lo ves tú? Claro, si el empleado en cuestión es necesita mucho del contacto, necesita mucho de los sonidos, necesita mucho de la presencia, del compartir sus actividades, tenderá a sufrir bastante el teletrabajo porque su experiencia de soledad será mayor. Si el empleado en cuestión es más autónomo afectivamente, digamos, si no es tan gregario, no le importa tanto, no necesita tanto a los demás, no tiene esa necesidad no le motiva tanto el apego, lo sufrirá menos. Aquí lo importante es
que no pensar que porque esté yo solo en mi casa estoy condenado a estar aislado, a estar desterrado de mi equipo. Si yo tengo las habilidades, yo y mi equipo, tenemos todos las habilidades sociales, la simpatía, la afinidad, la picardía de saber cuidar y de tener el deseo de cuidar la comunicación, da igual si estamos codo con codo en la misma mesa o casi igual, o si estamos hablando por Slack. Da igual, porque vamos a imprimir a ese nuevo canal de comunicación pues esa gracia particular que nos hace estar cohesionados como equipo y que nos hace no sentirnos solos y no sentirnos desamparados, porque aparte también hablamos mucho de las cosas personales, de lo afectivo, las simpatías, las filias, las fobias, pero hay veces que también a la hora de realizar nuestras tareas es muy útil tener a alguien al lado, ¿no? Por ejemplo, yo hace un rato que estaba bajándome y subiéndome de la plataforma porque internet no me iba. Pues yo estaba diciendo, amigas, SOS, o sea, no me va internet, que alguien haga algo, ¿no? Si yo estoy en mi casa, igual no es lo mismo, ¿no? Pero igual aquí pues no van a irrumpir en la sala todos, no, Rafa necesita internet, pero yo voy a saber transmitirlo, ellos me lo van a saber decir con nuestro lenguaje, nuestro código particular y la magia de lo humano y de lo intersubjetivo va a ocurrir y la productividad, al final, que es de lo que se trata, porque estamos trabajando, no se va a ver resentido. Yo creo que esto que comentabas también del tema de las relaciones con los compañeros, que también es función nuestra, ¿no? El intentar imprimir a esos nuevos canales pues esa esencia, ¿no?, personal, va en línea con lo que comenta Elena Vargas en el chat, ¿no?, que dice que también el empleado tiene que aportar a esa cultura, no ser pasivo, sino también ser partícipe de esa cultura y no esperar que la empresa haga el cambio totalmente, ¿no? También tenemos todos que aportar, o sea que yo creo que va en esa línea. Emilio, por terminar este tema contigo, ¿cómo ha cambiado esta Employee Experience debido al teletrabajo y cómo se está adaptando, cómo se estáis adaptando en COVID, cómo se están adaptando también las empresas con las que trabajáis? Bueno, pues en mi experiencia, hablas de COVID, ¿no?, que es una empresa tecnológica, digital 100%. Entonces, mi experiencia es que venía de un entorno más tradicional y es cierto que yo, por poner un poco todo en contexto, la pandemia nos ha hecho pasar de 0 a 100, 100% presencial y de repente a 100% en remoto, ¿no? Y ahora yo creo que estamos en un proceso de desaceleración, ¿no? Como decía, estamos todavía mejorando nuestro formato híbrido, estamos mejorando qué porcentaje hacemos presencial, qué porcentaje son híbridos y yo creo que ahí está un poco el reto, es decir, cómo podemos mejorar la experiencia tanto en remoto como en presencial. Yo soy muy presencial y Rafa ha hecho una palabra que me encanta, que es yo soy muy gregario. Es una palabra que define muy bien que yo necesito ese contacto de estar con la gente y a mí me ha ayudado mucho en mi onboarding y mi transición a COVID esa parte. Pero también COVID ha mejorado mucho mi experiencia en remoto. Es decir, yo tengo ahora mucho más, no sé cómo decirte, más capacidad o más herramientas o un entorno 100% digital, porque es nativo digital. COVID está planteado para que sea 100% digital y podemos tener personas en remoto, ¿no? Eso me encanta, ¿no? Pero a su vez también cuida mucho esa parte presencial, ¿no? Entonces, yo creo que el punto es cuidar la experiencia de remoto y cuidar la experiencia presencial. Y, ojo, yo creo que volver a recapacitar a gente que, como yo, estaba más acostumbrada a un trabajo más presencial, a que su experiencia en remoto sea más cualificada. Yo tenía un poco que hacer ejercicio de conocer nuevas herramientas, trabajar en nuevos entornos, entender qué tipo de comunicación. Yo creo que ahí hay una oportunidad también desde la parte de Culture y Learning el volver a cualificar a tus colaboradores, ¿no? Y que sepan manejarse en nuevos entornos. Sí que es muy sencillo, pero una cosa que... Y luego un tema de mindset también, ¿no? Es decir, preparar a la gente mentalmente para trabajar en remoto, que supone tener siempre paciencia con la tecnología, porque siempre falla, y paciencia con nosotros mismos. Parte de ahí, o sea, ten paciencia contigo. Luego el tema es generacional, pero no es un tema generacional, es decir, no son los mayores o los jóvenes, da igual. Yo trabajo aquí con mucho tipo de gente, pero hay mucho cuidado en esa experiencia remota al punto de que COVID está planteado para que todas las reuniones son híbridas. No sé si te vas a encontrar una persona en casa o en el trabajo, no lo sé. Yo trabajo en un entorno Google, que para mí ha sido pues un descubrimiento, todo el potencial que tiene Google, ¿no? Yo vengo en un entorno de Microsoft Teams, bueno, es más corporativo, Google yo creo que es un poquito más democratizado. Y me ha encantado esa experiencia, trabajar con Google, salirme un poco de lo que venía acostumbrado a hacer. Y, bueno, yo creo que como conclusión es mejora experiencia presencial y mejora experiencia en remoto. Y en la presencial más allá, es decir, haz mucho más atractivo el hecho de ir a la oficina. Tienes que hacerlo atractivo. Eso es un poco siguiendo con lo de Emilio, que creo que tiene muy buen punto. Hay un tema que no hemos tocado, Adrián,
que es el tema del liderazgo, ¿no? Yo creo que, bueno, en realidad dos, ¿no? El tema cómo tienen que cambiar los líderes, porque es verdad que tenemos que cambiar todos, Emilio, pero yo creo que el principal es el líder, ¿no? Ese manager, de cómo tiene que aprender otras formas de tratar al empleado, ¿no? Y de ayudarle y de estar cercano, ¿no? Estas human skills, ¿no? Pero también cómo tenemos que cambiar nuestra cultura, ¿no? Y supongo que luego hablaremos del premio al presencialismo, ¿no? Porque los pasillos, el poder hablar a una persona de cerca y contarle las cosas, el excluir a la persona que se puede quedar en casa, ¿no? Pues históricamente nos ha pasado en presencialismo que se premiaba a la gente que tenía pues esa cultura de estar hasta el final, ¿no? Y de hacer muchas más horas, ¿no? Y la gente que no estaba se perdía, ¿no? Esto es un riesgo todavía más grande que corremos ahora, ¿no? Que aquella gente que trabaje en formato flexible o que trabaje desde casa, ¿no? Pues que se pueda perder algunas cosas, ¿no? Entonces, entre esa cultura del liderazgo, de saber entender y tratar mejor a los empleados, ¿no? Para hacer mejor, como comenta Emilio, la experiencia desde casa un éxito, junto con la cultura del presencialismo, son dos grandes retos que también tenemos que trabajar. Justo. El punto es que a mí me ha pasado que yo en reuniones que no he estado presencial y como es importante, quiero estar, pero yo he estado en remoto por circunstancias, que me tengo que quedar en casa, para lo mejor un tema personal, lo que sea, y aquí se cuida mucho a la persona que está en remoto. Eso es importante, decir, oye, un poquito más de sensibilidad con la persona que está en remoto, tiene más dificultad para escuchar, pero yo me he sorprendido mucho que me siento bastante integrado en todas las reuniones, aun cuando yo soy el que está en remoto, ¿no? Pero bueno, eso también es parte de hacer esa cultura de respeto, de sensibilidad, de que el remoto es muy importante y está. Y es que nosotros tenemos gente que no está en Madrid, por ejemplo, y es gente que en todos los proyectos se puede implicar de la misma manera que las personas que estamos en remoto. Pero insisto que al final es un tema para mí de cultura, de la parte de liderazgo, porque yo siempre digo que el cambio empieza con nosotros mismos, pero qué importante es también que los líderes sean los que hagan ese cambio. Porque es verdad que muchas te encuentras que el cambio está muy bien, pero para los demás. Que yo voy a seguir un poco con lo mío, ¿no? Ese es el gran reto. Pero nosotros, desde nuestra influencia, estemos donde estemos, y también yo creo que hay que ser un poco rebelde a cuestionar el status quo de lo que hay, oye, vamos a dejar de hacer las cosas como siempre se han hecho, y eso va a empezar por mí, ¿no? Es decir, oye, desde que yo me levanto, en mi actitud, en mi cambio, en mi disposición, y el yo a dar ejemplo. Pero apunta mucho, como dice Isma, a un tema de liderazgo y de cultura. Al final es clave, ¿no? También cuando hay conversaciones híbridas, ¿no? Entre parte del equipo presencial, parte del equipo remoto, la parte remota tiene más dificultades quizás para aportar, para incluirse, y al final es labor del líder y del equipo intentar dar esa palabra, dar ese peso, ¿no? También al remoto, como dice Emilio, y en COVID yo creo que sois un buen ejemplo por todo lo que nos estás contando. Vamos ahora con ese segundo concepto que tenemos en el título del webinar, que es la flexibilidad horaria, ¿no? Yo creo que va a traer debate, porque muchos hablan de la flexibilidad, de dar un poco carta de libertad a los trabajadores para moldear un poco su horario, moldear su lugar de trabajo, pero me gustaría preguntaros si hay que poner unos límites, cuáles son esos límites, qué os demandan los empleados en este sentido, y también me gustaría introducir un concepto asociado a la flexibilidad, que es la desconexión digital, porque parece que cuando tenemos el horario flexible, cuando trabajamos desde casa, es más complicado esa desconexión, y me gustaría ver cómo, pues, ¿qué visión tenéis vosotros? Empezando por Rocío. ¿Cómo lo ves tú, Rocío? A ver, yo creo que la flexibilidad, como el teletrabajo, es que hemos pasado de cero, que no teníamos nada y teníamos casi que fichar, bueno, ahora tenemos que fichar por obligación legal, que esto es otro tema que yo creo que se merece otra mesa redonda, ¿no? Si esto nos ayuda o nos ha perjudicado, básicamente. Pero que hemos pasado de tener total presencialidad en la oficina con cero de flexibilidad a todo lo contrario. Y yo creo que ahora estamos en ese momento en el que tenemos que decidir con qué nos quedamos, qué nos ha funcionado y qué tenemos que modificar. Hablábamos antes del teletrabajo, pero el concepto de flexibilidad para mí es muy parecido, si no casi igual. Flexibilidad dependiendo del tipo de trabajo que tengas, dependiendo de la circunstancia, dependiendo del momento, dependiendo de la situación, dependiendo de muchísimas cosas. Cuando trabajas en equipo y tienes que coordinarte con otras personas, es lo que hablábamos al principio, ¿no? ¿Dónde empieza mi flexibilidad y dónde acaba la tuya? O al contrario. Entonces, si trabajamos en equipo, tenemos que estar todos coordinados e intentar que el 70, el 80% de mi trabajo, hacerlo dentro del horario de trabajo. Pero básicamente por respeto hacia el resto de compañeros y por no obligarles a ellos a tener que conectarse o a trabajar fuera de su horario de trabajo. Que a mí me puede gustar muchísimo levantarme a las 12 de la mañana y ponerme a trabajar a las 7 de la tarde y estarme toda la noche, pero no es lo normal. Mis compañeros trabajan en horario normal. Entonces, si a mí me gusta algo, es mi problema. Entonces, yo creo que tenemos que entender la flexibilidad
respetando hacia los demás. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos flexibilidad de 2 horas para entrar y 2 horas para salir. Tú decides, tienes ese margen y lo normal es que no se pongan reuniones ni cosas ni a primera hora de la mañana ni a última hora de la tarde, para concentrar el máximo de trabajo y trabajo en equipo, trabajo colaborativo, que es de lo que se trata, estés en casa o estés en la oficina, ¿vale? Porque de las dos formas se puede hacer dentro del horario central de trabajo. Para nosotros eso es flexibilidad. Y obviamente hay circunstancias, hay momentos, hay que todos podemos entender. Pero flexibilidad, y yo me hago mi propio horario en mi propio lugar y soy un ente totalmente independiente, eso no es ser flexible, eso es ser individualista, pero desde mi punto de vista. Sí, llamarlo flexibilidad empática, ¿no? Se me ocurre esa palabra, ¿no? Flexibilidad empática. Emilio. Totalmente. Pues fíjate, tiene una pregunta para Rocío, porque justo antes comentó, cuando describía un poco la política de teletrabajo, ella habló de trabajar en otra ubicación, no en casa. Yo creo que eso determina mucho esto que tú dices de, oye, el teletrabajo es para que trabajes en tu domicilio, el que has comunicado a tu empleador, o se abre esto de otra ubicación, porque me he encontrado muchas empresas muy grandes, donde la política al final tienes que definirla muy bien y es un punto interesante, porque si tú dices otra ubicación, te permite trabajar desde muchos sitios. Ahora que empieza la temporada de verano y todo esto, la gente huye al Puerto de Santa María, que decías tú, por ejemplo, un muy buen sitio, y hay empresas que no te dejan ni segundas residencias ni otra. Pero, Emilio, no es que la empresa no te deje, es que legalmente tenemos muchísimas limitaciones. Si yo no tengo centro de trabajo abierto, pobrecito mío, los del Puerto de Santa María, que ya me gustaría irme a mí al Puerto de Santa María, pero si no tengo centro de trabajo abierto en el Puerto de Santa María y a un empleado le pasa algo, la empresa está asumiendo unos determinados riesgos. Bueno, y pasado mañana te llama un cliente, que nosotros, por ejemplo, trabajamos de cara a cliente, te llama un cliente y te dice, oye, necesito una reunión urgente, y el cliente te pide que sea presencial porque es un tema súper importante. ¿Quién paga ese billete de avión del Puerto Santa María a Madrid? Entonces, lo de otra ubicación es tu domicilio. Tu domicilio, yo creo que depende también un poco de trabajo, depende del sector, tiene que depender de muchas cosas. Por eso no creo que el descafeinado para todos no sirve. Pero cuando nosotros, en nuestro caso, que somos firma de servicios profesionales, estamos supeditados a nuestros clientes, al menos tienes que estar cerca o tienes que estar dispuesto a asumir determinados cambios. Y no todo el mundo está dispuesto a asumirlos. Bueno, esto es la ley del embudo, ¿no? Lo ancho para mí, lo estrecho para ti. Sí, totalmente. Complejidad. Pero bueno, ya ese punto de otra ubicación creo que salva mucho aquello de, oye, teletrabajo en casa, domicilio comunicado a empleador, o me lo abro un poquito y ya es un paso. Pues Emilio, perdona Isma, y que no te pidan luego la silla de ergonómica, el ratón y la pantalla para la casa de Madrid, para la casa de la playa y para la casa del pueblo. Está bien, sí, no, está claro. Es que en empresas tan grandes hay que entender la complejidad, el tener muy bien definidas esas políticas, que no haya laguna, y que luego, pues lo que dices tú, ¿no? Pues al final el cliente te pide la reunión, pues que no sea a coste de que tú tengas que desplazarte y lo pague la empresa, este tipo de cosas. Perfecto, entendido. Irma. Pues nosotros desde el principio, bueno, yo ya lo he dicho, ¿no? Que esto está basado en la confianza, ¿no? Y nosotros establecemos mucho que este modelo, nosotros no controlamos la gente cuando viene, ni cuando se conecta, ni las horas que está en un sitio o en otro, ¿no? Y creemos que el empleado, no creemos, sino porque le hemos preguntado, quiere irse ese mes a donde él quiera. Y creemos que como confiamos en él y lo puede trabajar en cualquier sitio, es cierto que por temas de seguridad laboral, pues oye, hemos tenido que hacer un cuestionario de tu domicilio principal y de tu segunda residencia, oye, que la gente ha completado, hemos validado, hemos visto cumplir la seguridad laboral establecida por la compañía y hemos establecido un margen de 24 o 30 horas que te podemos avisar para que acudas a una reunión presencial que de forma muy excepcional te pudiera llegar a suceder, ¿no? Incluso nosotros vamos más allá y con este Great Resignation que tenemos y necesidades de encontrar talento de donde sea, estamos trabajando muy mucho en la línea de teletrabajo internacional. Es un tema que ya afecta no solamente a seguridad, sino que afecta a temas fiscales, ¿no? En función del número de días que residas en una geografía o en otra, pero creemos que es algo que está ahí, ¿no? Y que no, otra vez más no podemos taparnos los ojos, ¿no? Entonces, oye, todos los mecanismos que podamos encontrar para que el empleado esté se sienta mejor para trabajar en BBVA, nosotros vamos a trabajar en ellos, ¿no? Combinados con otras medidas de que, vuelvo a decir, de que se sienta orgulloso y tenga la cultura de la compañía, ¿no? Pero Emilio, nosotros sí que hemos trabajado en la segunda residencia y nos sentimos muy cómodos.
Qué bueno. Y al final, por eso decía lo de los límites, ¿no? Que al final sí que hay que establecer unos límites, comentáis temas ergonómicos, temas legales, temas fiscales, ¿no? Al final sí que esos límites a esa flexibilidad, tanto horaria como de lugar, como todos los niveles, tienen que existir en cierto modo y también dependen un poco de la actividad. De verdad que en EY trabaja mucho con cliente, con lo cual las circunstancias quizás son diferentes. BBVA es más trabajo a nivel interno de Y aún así nosotros también hemos trabajado segundas y terceras residencias. Lo que ocurre que es que ¿dónde acaba la flexibilidad? Ese es Quiero decir. Claro, es que Porque cuando la flexibilidad no, perdón, Rocío, que te interrumpa, cuando la flexibilidad no tiene límites y es ilimitada, ya no es flexibilidad, es deformidad, es incoherencia, ¿no? Entonces es cuando mi horario es que no hay horario, cuando te impongo mi horario, cuando te impongo mi manera de conciliar, pero no tiene nada que ver con tus necesidades ni con tus tareas y no haría falta, pero somos muy flexibles, ¿no? Entonces tiene que haber un límite a la flexibilidad, claramente. Y yo soy el primero que va a defender la flexibilidad como una gran virtud corporativa, pero cada empresa lo tiene que traducir a su misión, porque no es lo mismo iFeel, donde somos 4 comparados con vosotros, ¿no? Y no es lo mismo que vosotros tengáis que reuniros con clientes y estar muy pendientes que nosotros, que no es ese trato, no tenemos esas tareas, ¿no? Entonces, cada uno tiene que encontrar su propia definición de flexibilidad que sea adecuada de manera armónica al empleado y a la empresa. Irma, me gustaría preguntarte a ti por el tema de flexibilidad horaria más que de lugar, cómo lo gestionáis en BBVA, si tenéis ciertos límites y cuál es la visión que tenéis de lo que comentaba también Rocío, ¿no? De quizás es un poco egoísta si tú trabajas a las 12, enviar correos a las 12 de la noche, me refiero a una persona que igual se levanta a las 6 de la mañana porque acaba a las 4 su jornada laboral. No sé cómo lo gestionáis en BBVA. Pues mira, yo creo que tenemos que retroceder un poco atrás, ¿no? Y yo creo que todos vais a sentir totalmente identificados, ¿no? Los que tenemos conectados aquí y vosotros, ¿no? La pandemia, pues bueno, ha traído muchas cosas malas, ha traído lo bueno de empezar a trabajar desde casa, ¿no? Para muchas cosas, pero lo malo de la cantidad de reuniones y de gestión de las respuestas que hemos hecho, ¿no? Entonces, las reuniones se han multiplicado por 2, por 3, por 4 y según los datos que estoy viendo, seguimos un pelín mejor que el año pasado, pero prácticamente a los niveles. Nos hemos acostumbrado a hacer reuniones para todo y por todo, escribir a chats en todo y para todo y a cualquier hora. Entonces, pues esa flexibilidad que tú comentas, sí, nosotros tenemos la flexibilidad, la gente puede entrar desde las 7 a las 10 de la mañana, pues no podemos llevar reuniones más tarde a las 6 y tal, pero los hábitos están ahí. Es decir, al final tu carga de trabajo es la que es y si estás todo el día reunido, ¿cuándo vas a trabajar? ¿No? Ese trabajo asíncrono que también hace falta. Totalmente de acuerdo con Rocío, que no puede ser asíncrono todo el día, ¿no? Pero luego, oye, no sé a vosotros, pero a mí me llegan cientos de mails durante el día que me ordeno, pues, a las 11 de la noche cuando me siento en el sofá. Es que no tienes otro hueco, ¿no? Porque luego la jornada vuelve a empezar para mí a las 7:30 o así, ¿no? Entonces, tienes que buscar huecos. Entonces, ¿dónde empieza tu flexibilidad y acaba la del otro? Es decir, porque yo quiera trabajar de 11 a 1 porque me viene bien de la noche, no voy a bombardear al equipo con mails y con acciones esperando que ellos además me contesten, ¿no? Y es un tema, Adrián, muy cultural, ¿no? Porque históricamente yo creo que se ha pensado que la gente que trabajaba tan tarde, pues demuestras que estás ahí todo el día y no. Si confiamos en el empleado, lo centramos en que su trabajo está basado en objetivos, qué es lo que valoramos y qué es lo que hacemos, no enviemos correos ni pongamos reuniones fuera del horario, a no ser que sea algo urgente, ¿no? Porque todos tenemos que tener nuestro espacio para poder trabajar las horas que hagamos fuera de nuestro horario, pero hay que respetar y hay que empatizar, me encanta tu palabra, ¿no? La flexibilidad empática con la agenda de los demás, no puede gobernar tu agenda frente a los otros, ¿no? Pues este es un tipo de liderazgo muy malo. Y otra vez más, es que como es un tema cultural, no lo vas a cambiar de la noche a la mañana, lo tienes que trabajar con tiempo. Día a día, con lluvia fina, ¿no? Y no va a ser fácil, ¿eh? Yo creo también el sentido común, que yo creo que es una palabra que todos conocemos, yo creo que es el sentido común, ¿no? De pensar un poco en tus compañeros y decir, este correo, yo estoy trabajando hasta ahora porque esta mañana me he tenido que ir al médico o lo que sea, pero espero a mandar el correo, lo dejo programado, que a las 8 de la mañana lo van a ver igual, que a las 12 de la noche iba a molestar menos en este sentido. Emilio, para acabar con el tema de la flexibilidad, ¿cómo lo veis desde COVID? ¿Cómo lo estás viviendo tú a nivel interno? Pues es un proceso de cambio, obviamente, porque es lo que decís, ¿no? Que hay gente que tiene como más... Mira, en mi caso, por ejemplo, yo soy más de estar siempre conectado
y adaptar un poco la jornada hoy si tengo que hacer diferentes cosas, pero eso te hace al final no desconectar nunca. Y luego hay gente que dice, mira, yo prefiero estar las horas que esté, pero cuando me voy, me voy. Entonces yo soy de que estoy siempre, pues ahí, llego a casa, sigo viendo Slack, sigo viendo... entonces tendré que pararme y decir, oye, esto a mí, ¿esto qué tal me sienta, no? Es decir, que porque empiezo a notar que yo estar continuamente pendiente del móvil, pues ya incluso doy un mal ejemplo a mis hijos cuando llego a casa y sigo mirando el móvil. Entonces yo ya tengo que empezar a mirar, decir, oye, ¿cómo tengo yo que organizarme o cómo tengo que hacer pues para dedicar el tiempo que tengo que dedicar, ¿no? Entonces yo al final es un proceso de autoconocimiento, pero también dar a elegir que hay gente que prefiere como tener mucha flexibilidad, aunque tiene esa disponibilidad pues mucho más extendida, ¿no? Entonces, bueno, pues cada uno yo creo que tiene que trabajar eso. Yo creo que hay también una forma de organizarlo. Hay gente que envía compulsivamente notificaciones, cosas, pero tú también puedes pararlas y parar esas notificaciones y recibirlas cuando tú quieras recibirlas, ¿no? Y luego es verdad que, volviendo a la cultura, porque yo creo que es todo al final, el hábito, la cultura, el qué se hace, cuál es el liderazgo, es que todo es esto, ¿no? Pues al final yo creo que también está en que de algún modo tú tengas más control sobre lo que tú quieres recibir también, ¿no? Y al final es trabajar desde uno mismo e inspirar un poco con tu conducta, con tu hábito, como tú haces las cosas para que cunda un poco ese ejemplo, ¿no? Pero vuelvo al punto de Isma, que va a depender mucho de ese liderazgo, ¿no? Y de que tus horas son tus horas, tu tiempo es tu tiempo y que interactúas al final con mucha gente, ¿no? Cómo al final puedes equilibrar todo esto. Así que pues, al final no hay recetas, es lo que quiero decir. Yo intento buscar la mía, intento ser lo más feliz y el mejor, mayor bienestar, pero noto que ya hay cosas como todo esto de las notificaciones. Y luego hay un punto que hay como cierta costumbre de contestar a todo inmediatamente. Con el mail. Parece que todo es urgente ahora, ¿no? Parece que todo tiene que ser para allá. Y a mí me pasa, entendido que no pasa. Si recibo un Slack, no me están pidiendo que le conteste en el momento, pero a mí me está costando un poco. Es decir, yo quiero como atenderlo todo. Entonces, oye, tranquilo, pues eso os queda ahí, tienes otras prioridades, porque al final son comunicaciones como muy interrumpen mucho. Entonces, me cuesta estar en una tarea, de repente te cambias a la otra. Pues hay mucho trabajo ahí, por eso vuelvo a decir, hay mucha oportunidad de volver a de cualificar a la gente, ¿no? Es decir, que empiece a saber trabajar en esos entornos, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un poco mi ejemplo de cómo yo lo estoy viviendo, ¿no? Pero que, pues al final va mucho de autoconocimiento, ¿no? Conocerte a ti, conocerte cómo encajas tú en tu compañía, en tu organización, en tu cultura y cómo todos somos parte de esos hábitos y esa cultura que hacemos de compañía. Yo creo que hemos trasladado un poco nuestros hábitos personales, quizás en redes sociales y demás, al trabajo, ¿no? Así como miramos Twitter, Instagram, LinkedIn, pues todos los días o cada hora compulsivamente casi, pues lo hacemos igual con el tema del trabajo. ¿No? Se ha convertido también en una red social, ¿no? Los temas, el Slack, el Teams y todo, el correo incluso, se ha convertido ya en una red social que miramos casi con tanta asiduidad como Twitter, como LinkedIn. Y yo creo que es un problema. Y vamos a verlo porque vamos a ver todos los problemas mentales y todos los problemas emocionales que está generando ya no solo la pandemia, que bueno, vamos a dejarla atrás ya por suerte, entre comillas, ¿no? Más allá de todos los problemas que ha generado, sino el tema del trabajo remoto, las dificultades para desconectar, que ya lo hemos hablado. Vamos a ver cómo afecta eso a nivel emocional y cómo afecta la experiencia del empleado. Rafa, como experto, como psicólogo, desde iFeel, ¿cómo lo ves tú este tema? ¿Cómo lo pueden trabajar las empresas? Mira, si me permite el helicóptero que está sonando por ahí. No se escucha nada, no se escucha mucho. Sí, no sé, genial, mejor, yo lo tenía aquí metido. Enlazando un poco con lo que acabáis de decir, lo digital y el no trabajar bien a nivel de la metodología, de dónde trabajo, de cómo trabajo, de cuánto contesto, de cuánto me invaden, cuánto utilizo la tecnología, al final va generando una sobrecarga y una ansiedad enorme en los empleados, bien porque los horarios se han desorganizado y entonces mi rutina diaria se ha deformado. Siento que mi ocio invade mi trabajo, pero que mi trabajo también invade mi ocio, entonces eso genera mucha frustración, aparte de mucha ineficiencia, y la ineficiencia genera una sensación de culpabilidad, ¿no? De excesiva responsabilidad de los empleados. O quizá un miedo a no estar cumpliendo los objetivos, ¿no? Dependiendo de lo exagerado que uno sea o de lo autoexigente o de lo fóbico que uno sea, esto será más o más intenso será menos, ¿no? Pero sí que parece que no, pero si no cuidamos mucho la comunicación interna, si no cuidamos mucho la colaboración y cooperación entre los compañeros, si no cuidamos mucho y aprovechamos al máximo los recursos de flexibilización del horario que tenemos,
al final eso va generando la famosa lluvia fina que mencionabais antes y va, no el primer día, porque un día pues todos tenemos el mal día o lo que sea, ¿no? Pero va generando una sensación de insatisfacción y una sensación como de desvinculación del trabajo y de cogerle manía al trabajo, cogerle manía a las tareas, cogerle manía a los compañeros. Vamos poniendo el foco ahí en lugar de poner el foco en la tarea, que es donde tiene que estar. Y a veces esto viene por no cuidar una serie de cosas que son relativamente sencillas de cuidar, ¿no? También por no tomar responsabilidad, ¿no? Y estar trabajando cuando no tengo que trabajar, ¿no? Antes de decir, no debo enviar mails a las 11 de la noche. Yo añadiría, no debo enviar mails a las 11 de la noche esperando que me contesten a las 11. Si yo quiero enviar el mail, pues igual por X razones lo estoy enviando a esa hora. Quizá no tengo otro momento y entonces es bueno para mí trabajar en ese momento y es lo que me va a dar una sensación de eficacia. Genial, me compensa. Pero igual estoy enviando mails a las 11 porque soy muy desorganizado, porque mi empresa me exige que yo lo haga. Entonces ya hay como una cadena de exigencias perversas que van generando una cadena como de ansiedad, de hiperactividad que no conducen a nada bueno, desde luego a nada bueno a nivel de la productividad, pero a nada bueno a nivel del bienestar psicológico de la persona. Entonces eso va a generar un círculo vicioso que hay que corregir. Y hay que corregir siendo ordenados, pero también sabiendo lo que yo decía antes, diferenciar los medios de los fines. Enviar mails a las 11 de la noche es un medio, no es un fin que sea bueno ni malo en sí mismo. Si no obedece a los objetivos de todos, hay que cambiarlo, igual que cualquier otro aspecto del funcionamiento del equipo. Muchas gracias, Rafa. Vamos a ver en las empresas que tenemos, a ver cómo lo están gestionando este tema de la salud emocional y cómo están gestionando esa experiencia del empleado en relación con la salud emocional. Inma, ¿cómo lo hacéis en BBVA? Bueno, pues un tema que bueno, hemos tocado de forma lateral, ¿no? Que es esta conciliación, ¿no? O esta vida que tenemos después de la pandemia, ¿no? Como hemos empeorado, yo creo, ¿no? Hay mucha literatura sobre la misma y nosotros, bueno, hemos preguntado al empleado para nuestro Talent Value Proposition y ellos nos han dicho que tienen dos preocupaciones principalmente. Una, el crecimiento profesional basado en la meritocracia y la otra, el crecimiento personal o el gestionar esa vida que tienen, ¿no? Esa vida como concilian entre una línea y otra, ¿no? Entonces, hemos hecho un programa global donde hemos estado preguntando qué tenemos en cada geografía y qué queremos para lanzar un programa completo de wellbeing, ¿no? Lo primero que nos dicen los empleados es que el tema físico, el tema emocional, el tema de nutrición, el tema de la resiliencia es importante, pero lo más importante para ellos es la carga de trabajo y la desconexión digital. Ellos te vienen a decir, oye, no me pongas el futbolín, que el futbolín ya me lo juego yo en casa con mis amigos cuando quiera. Yo lo que quiero es trabajar menos, mejor, ¿no? Y balancear mi vida personal y profesional, ¿no? Entonces, dentro de ello nos han salido varias iniciativas y de las más importantes te diría que una es la física, pero la segunda es la mental y la del sueño. Hemos tenido muchas peticiones porque la gente está durmiendo mucho peor después de la pandemia, ¿no? Y yo no sé si es por el estrés o por todo lo vivido o porque personalmente para todos, bueno, cada uno de una manera, ¿no? Pues hoy ha sido un shock, ¿no? Entonces nos están pidiendo esa ayuda que nosotros la pusimos durante la pandemia en todas las geografías, de hecho en algunas todavía la tenemos, pero Rafa, la gente es un poco reacia a utilizarla o ha sido un poco nuestra experiencia, ¿no? Que igual hablabas con gente que lo estaba pasando mal, igual no lo estamos estableciendo bien, pero el mecanismo de pedir ayuda no es tan sencillo. No. Pedir ayuda implica cosas previas, que es darte cuenta de que necesitas ayuda y tomar una serie de decisiones sobre cuáles son las consecuencias de pedirla, ¿no? Porque no es lo mismo pedir ayuda a un amigo que pedir ayuda a mi jefe. Puedo tener un jefe maravilloso, una jefa estupenda. Aún teniéndola, ¿no? Claro, pero es como, una vez que tomo conciencia de que algo va mal y no sé solucionarlo por mí mismo, ¿cuál es la prospección de recursos que tengo para solucionar ese problema? Hablar con mi empresa, hablar con mi manager, hablar con no sé qué, pedir cosas, ¿no? Igual pedir ayuda es expresar que estoy mal,
pero pedir ayuda es decir, rebájame las horas, o pedir ayuda es sugiéreme algo, o sea, ¿no? Hay diferentes maneras de pedir ayuda, pero ¿cuáles son las consecuencias de pedirla? ¿Y cuál es la expectativa que tiene la persona de ser ayudada? Si es alta, es mucho más probable que la pida, obvio, ¿no? Pero si es baja, porque ya la confianza, la relación de confianza, un historial de peticiones previas no atendidas está ahí presente, ¿no? Pues eso va a boicotear un poquito la movilidad. Es curioso, ¿no? Porque yo hablo con muchas compañías, ¿no? Internacionales y nacionales y tal, y todos los programas de mental health, ¿no? Pues tienen la solicitud que tienen, ¿no? Pero luego preguntas y sí que les interesan esos programas, ¿no? Entonces, otra vez más creo que volvemos al tema cultural, ¿no? Más allá de oye, que tengas un líder malo o no, que la compañía te haya resuelto un problema antes o no, ¿no? Que en general a la gente nos cuesta reconocer que necesitamos ayuda psicológica, ¿no? Pero, a todos, ¿no? Inma o Rafa, tú a lo mejor que conoces más este tema, ¿no notáis o no creéis que hay una diferencia también en cómo gestionamos estas cosas generacionalmente? Nosotros nos hemos encontrado que la gente más joven no tiene ningún problema en decir, oye, necesito un psicólogo, quiero ir al psicólogo, o reconocer que está yendo a tratamiento, a terapia, a lo que sea. Y la gente más mayor sí que es más reticente porque se lo tiene culturalmente más interiorizado y es como, lo del psicólogo parece que no está bien visto. Yo también soy psicóloga, ¿vale? Pero nosotros tenemos muchísima gente joven, muchísima, porque también implantamos programas de estos de Wellbeing, donde la gente te lo pide, lo usa y reconoce que está yendo. Y no sé si es que se está poniendo de moda, pero yo que me muevo en un entorno de psicología clínica, aunque no ejerzo en absoluto, todos mis colegas lo que me dicen es que no dan abasto y casi todo es gente de adolescentes o gente muy joven de los 30 para abajo. Que no tienen ningún problema ni en ir ni en reconocerlo. Sí, es un poco a nivel, no sé si la palabra es sociológico o epidemiológico, no sé cuál es la palabra, ¿no? Pero es un poco difícil de concretar con rigor, pero sí que estoy de acuerdo contigo en que hay actualmente, y es una cosa relativamente reciente, hay una franja de edad de jóvenes, y cuando digo jóvenes quiero decir 18, 20, 25, o sea, gente bastante joven, que viven la vida en diferentes aspectos con un gran desenfado, una gran visibilidad de todo y una gran exhibición de todo, que es una forma de visibilidad pero diferente, ¿no? Y eso puede tener consecuencias a veces negativas porque si se cae en el exhibicionismo, pero también tiene una consecuencia positiva y es que no hay tanto tapujo a la hora de hablar abiertamente de la necesidad de ayuda en cuanto al bienestar psicológico, por ejemplo. En comparación con otras franjas de edad en las que no nos hemos desarrollado con una visión de la terapia o de la ayuda psicológica tan abundante, tan accesible, a través de tantas vías y tan visible en los medios. O sea, es que antes de la pandemia se hablaba, no es que hayamos descubierto ahora el Mediterráneo, pero el nivel de normalización y de visibilidad que ha tenido la idea, no el hecho habrá que verlo, pero la idea de la importancia de cuidar de la salud y la terapia de los psicólogos es exponencial en comparación con cómo era antes, ¿no? Entonces, eso, claro, los jóvenes, los más jóvenes, o la parte más joven de la plantilla, ¿no? Si hablamos en el entorno laboral, lo perciben y lo asumen ya desde su manera de entender el mundo, que es de apertura, de decir, de no hay límites, de te lo enseño todo y también mi vulnerabilidad psicológica. Pero bueno, no sé hasta qué punto nos hacen falta cifras, nos hace falta histórico para poder afirmar cosas más contundentes. Y creo que la parte más intensa de este Wellbeing, de que lleguen las consecuencias de estos 2 últimos años, todavía no han llegado, están por llegar. O sea, estamos ahora viendo lo que es la cabecita del iceberg. Bueno. Nos esperan 2-3 años que yo creo que van a ser interesantes en este aspecto y cómo las empresas vamos a tener que ayudar y contribuir a gestionar toda esta situación. En nuestro caso, desde Global se implantó lo que es la dimensión de Wellbeing, que es no solo cómo consigues tus objetivos, sino la parte cuantitativa, sino la parte más cualitativa, cómo te preocupas, cómo cuidas de tu equipo, de tu gente, porque sí que es un tema que a día de hoy
preocupa, yo creo que a todo el mundo. Yo creo que ahí la carga de trabajo, ¿no? También es una palabra muy, muy importante, ¿no? Que al final, por mucho que apueste también por la salud mental a nivel de iniciativas, de tecnología y de todo, esa carga de trabajo yo creo que es lo que más está haciendo grande, ¿no? Ese problema de la salud mental y esa falta también de desconexión, como hemos hablado. Hemos llegado ya al tiempo, sí que me gustaría tratar el tema de los beneficios, de cómo ha cambiado con Emilio, en 30 segundos, en un minuto, Emilio, cómo ha cambiado esos beneficios sociales o esa forma de compensar a los trabajadores, cómo ha cambiado hacia esa experiencia de empleado en remoto, en teletrabajo, y justo después ya vamos con las conclusiones. Emilio, Sí, 30 segundos si puedes sintetizar en un minutito. Muy rápido, porque los beneficios siempre han jugado un papel tradicionalmente muy importante en la parte de compensación por la exención importante que tiene fiscalmente, pero creo que la oportunidad ya no es el qué doy, sino el cómo lo doy. Es decir, creo que esto venía muy fragmentado, hay una oportunidad de converger todo aquello que son beneficios sociales que impactan nuestra compensación y luego, aparte, importante la atribución flexible, que cuando no es la propia compañía la que puede dar esas ayudas en esos productos con exención fiscal, hay una forma en la que sacrificando parte de tu salario tú puedas ir a esas exenciones fiscales, ¿no? Pero el punto es ese, es decir, voy a aprovechar el momento de la tecnología, la digitalización, para hacer una entrega completamente diferente, ¿no? Yo me quedo siempre un poco, ya no es qué das, sino cómo lo das, ¿no? Y ahí es un poco el reto y lo que ahora se están implicando y comprometiendo mucho más áreas de compensación. Y un punto muy importante, el momento de inflación que tenemos ahora mismo ha hecho que se movilice mucho más a decir, oye, ¿cómo puedo desde compensación hacer que nuestros trabajadores tengan otro tipo de compensación que les ayude, ¿no? En estos momentos en los que se hace mucho más difícil. Entonces me quedo con eso. Bueno, pues muchas gracias, Emilio, también esta parte, porque hay tantos aspectos que influyen en la experiencia de empleado que podríamos estar horas y horas y horas hablando, pero bueno, tenemos una horita y habrá que ampliarlo en otro día en una versión 2.0 del webinar. Os voy a pedir en 20 segundos cada uno, formato tweet, como hablamos, una conclusión, empezando por Inma. ¿Cuál es tu conclusión de este webinar? ¿Qué te llevarías en una frase? Pues yo me llevaría que los empleados buscan dónde quieren trabajar y no las empresas. Y que buscan empresas que les den más, que confíen en ellos, que trabajen en la diversidad, en el propósito y que tengan esa flexibilidad empática que has bautizado. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado, Inma, ha sido todo un placer. El mío, gracias. Rocío, tu tuit final de conclusión. Que nos esperan unos años muy divertidos. Llevamos unos que han sido muy divertidos, pero yo creo que tenemos ahora un reto por delante en el que creo que todos vamos a aprender una barbaridad y espero que podamos poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo, quitándonos tabús y saliéndonos un poco de la caja de confort en la que hemos estado durante todos estos años. Muchísimas gracias, Rocío. Muchas gracias por habernos acompañado. A vosotros. Rafa, tu conclusión, tu tuit final. Bueno, pues yo diría que es muy buena noticia para empresas y para empleados la nueva manera y el nuevo esquema que tenemos de entender la experiencia del empleado y los beneficios sociales y la manera de trabajar, pero que todavía estamos en camino de entender muchas cosas y de adaptarnos a la nueva situación. O sea que hay que seguir adelante. Muchas gracias, Rafa, también a ti. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Emilio, tu tuit final. ¿Cuál sería? El final, por acabar, pues un poco línea lo que dice también Rafa, ¿no? En ese momento de cambio, ahí tenemos la oportunidad para adquirir conciencia y deseo de participar del cambio, de las nuevas formas de trabajo y de lo que nos están demandando, ¿no? Las organizaciones. Con lo cual, ahí vamos a ser todos, creo, unos actores importantes, ¿no? En ese cambio que empieza en uno mismo, yo creo. Bueno, pues muchísimas gracias, Emilio, por habernos acompañado. Y nada, deciros que ha sido todo un placer. Yo creo que el debate ha sido súper interesante porque no ha sido encorsetado, ¿no? Sino que ha habido de todo, ¿no? Un poco... Nos hemos salido y es lo que a mí más me gusta. Yo creo que también pues los asistentes lo han agradecido. Nos hemos quedado sin tiempo, daría para por lo menos otra hora más. Así que nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao.